Me gustaría compartirles algo que he aprendido que es importante para analizar las narraciones en los evangelios. Cuando estamos pensando en una narración, un elemento importante es quiénes son los personajes que aparecen en la narración. En esta escena del Evangelio según San Marcos tenemos a dos personajes. Pero piensen, hermanos, los personajes que hemos tenido hasta ahorita. Del versículo 16 al 20, vimos cómo el Señor llama a 4 pescadores. En el versículo 21 al 28 encontramos una audiencia de judíos que estaba presenciando el momento en el que el Señor Jesús enseñaba, y además hay un personaje ahí que parece inesperado, un hombre endemoniado o un hombre con un espíritu inmundo. Habíamos visto también al Señor en la casa de Pedro, de Simón, sanando a su suegra. Y ahora encontramos a otro personaje, un leproso. Tenemos aquí al Señor Jesús y a un leproso. Y digo que es importante que pensemos en los personajes para considerar a qué tipo de personas se está acercando el Señor. ¿Con quiénes está conviviendo? ¿Con quiénes está hablando? ¿Quiénes son los que están presenciando estos milagros? Aquí tenemos a Jesús y a un leproso. De entre todas las personas del mundo, creo que podemos decir, jamás esperaríamos que un rey se acercara a un leproso. Pero el Evangelio, según Marcos, nos da otro panorama. El Rey de Gloria habla con un leproso. Tiene compasión de él, lo toca y lo limpia por completo. Esta es una escena ciertamente conmovedora que sigue completando el retrato que Marcos nos da de quién es Cristo. Pero es necesario que pensemos, ¿y por qué este encuentro fue tan relevante? Y quiero comenzar diciendo esto. La importancia del encuentro radica en quiénes son estos dos personajes, quién es Jesús y quién es el leproso. Marcos nos dijo desde el versículo 1 en su evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero las personas no sabían esto. Esto es una perspectiva con ventaja que nosotros tenemos. Desde el versículo 1 nosotros sabemos quién es el Señor y lo vamos a comprobar en el evangelio. Pero estas personas no tenían el punto de ventaja o esa perspectiva que nosotros tenemos desde el principio. Ellos apenas lo van a descubrir, lo están descubriendo junto con sus discípulos, por supuesto. Al avanzar hacia esta sección hemos visto la predicación de Jesús, su poder para convocar a las almas cuando llama a sus discípulos, diciendo solamente que lo sigan. Hemos visto el poder del Señor para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. En esta porción seguimos aprendiendo de la autoridad y el poder del reino con el que Cristo vino. En este caso, poder y autoridad para limpiar la impureza ritual de un leproso. Hermanos, esto no es solamente una narración de una sanidad. Esto tiene una mayor profundidad. Tiene una profundidad teológica, que haya sido un leproso y no otra enfermedad. Y en esta mañana vamos a descubrir por qué, cuál era la importancia de que Jesús limpiara a un leproso. De hecho, ese es el lenguaje que se resalta en esta porción. El versículo 20 dice, puedes limpiarme. En el versículo 41 el Señor le dice, sé limpio. En el versículo 42 se nos dice al final, y quedó limpio. En el versículo 44 se nos dice, ofrece por tu purificación, que es una palabra derivada en griego de la palabra para limpio, comparte la misma raíz. 4 veces se repite limpio, limpio. ¿Por qué es tan importante esta idea de la limpieza? ¿Y qué tiene que ver con el leproso? ¿Y cuál es el poder que esto nos demuestra en la persona de Cristo, que tiene autoridad para limpiar la impureza ritual y más aún la causa o la fuente de la que surgió esa impureza?
Este encuentro tiene una importancia que se remonta al Antiguo Testamento. Hermanos, yo les dije desde un principio que al exponer el Evangelio según Marcos, voy a estar constantemente yendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los que recibieron este Evangelio conocían el Antiguo Testamento y sabían que cuando el Señor se acercaba a un leproso, que cuando el Señor sana a una mujer que tenía una hemorragia que no podía detener, que cuando el Señor se acerca a una persona muerta, para la mente de un judío eso significaría algo especial, algo importante, porque esas tres cosas que acabo de decir son las mayores fuentes de impureza ritual. Una persona podía contaminarse por expulsión de fluidos en su cuerpo, y si una persona tocaba a otra que estaba contaminada, esa persona también quedaba contaminada. Una persona podía contaminarse por acercarse a un muerto o por tocarlo, y una persona podía contaminarse por un leproso. Pero como vamos a ver en esta mañana, Jesús no se contamina. Pasa algo que es contrario a la contaminación. Vamos a ver este pasaje en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la sanidad del leproso en los versículos 40 al 42. Ese va a ser el primer punto. La sanidad del leproso, versículo 40 al 42. Vamos a ver en segundo lugar la instrucción que el Señor le da al leproso, la indicación, versículo 43 y versículo 44. Y por último, vamos a ver cuál fue la respuesta del leproso en el versículo 45. Tenemos la sanidad del leproso, la instrucción al leproso y la respuesta del leproso. En primer lugar, tenemos que pensar, ¿qué significaba ser leproso? Esa es la primera pregunta que debemos responder. La lepra era una enfermedad en la piel, que por su descripción en Levítico, capítulo 13, ahorita vamos para allá, incluía llagas de color blanco y que no sería necesariamente lo mismo que conocemos en esta época como la lepra o la enfermedad de Hansen, si queremos ser más específicos. No sería exactamente lo mismo. Podría ser una enfermedad menor que esa, pero una de las características que tenemos es que había llagas y eran llagas blancas. Pero las consecuencias que tenía sobre la vida, aun si no fuera una enfermedad muy grave en términos médicos, sino una condición dermatológica en la piel, sí tenía tremendas consecuencias sobre la vida de una persona. Tenía un impacto muy grande. Y para ver eso, vayamos a Levítico, capítulo 13, libro de Levítico, capítulo 13, versículo 43. Los encargados de decir si alguien tenía lepra o no tenía lepra eran los sacerdotes. Y Dios deja estas instrucciones para que puedan hacer la diferencia. Levítico 13:43 nos dice: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Imagínense, hermanos, en la calle a alguien gritando de esta manera, vestido con sus ropas rotas, su cabeza descubierta y viviendo solo, alejado de la comunidad. Por supuesto, nadie querría acercarse a una persona así. El contaminarse con la inmundicia requería o tenía de por medio un ritual. La persona tenía que esperar unos días y no iba a poder ofrecer sacrificios en el templo, iba a tener que quedarse encerrado o aislado.
Ahora, la impureza que contraía una persona por esta enfermedad no es lo mismo que el pecado. Hay que distinguir, una cosa es el pecado, otra cosa era la impureza en el Antiguo Testamento. Pero la impureza podía ser pecado si alguien se acercaba impuro a las cosas santas. Por eso hay tantas instrucciones para los sacerdotes de cómo debían mantener este cuidado y hacer diferencia entre lo que es santo, lo que está limpio, y lo que es inmundo. Si alguien con una impureza ritual se acercaba a ofrecer algún sacrificio, o en el caso de los sacerdotes, si ministraba en alguno de sus servicios con una impureza ritual, eso podía conllevar el juicio de Dios. Y es interesante si recordamos aquella vez que uno de los reyes se acerca queriendo ofrecer incienso y los sacerdotes lo amonestan y le dicen que salga. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? La lepra le brota de la frente. Se demuestra el juicio de Dios y queda inmundo inmediatamente, y los sacerdotes le dicen que salga inmediatamente. Y al final el rey se queda viviendo solo. Entonces, aun si no era una enfermedad tan grave, las consecuencias que esto tendría, el que la persona quedara apartada, el que quedara rezagada, el que los demás lo vieran como una fuente de contaminación, era algo que tendría un gran impacto. El problema es que la impureza que venía por esta enfermedad no se podía quitar mientras que la enfermedad siguiera. ¿Y saben algo? Los sacerdotes no tenían poder para quitar esta enfermedad. Los sacerdotes solamente podían declarar, ¿está limpio o está inmundo? Pero no tenían absolutamente ningún poder, ninguna facultad. No había tratamiento para lidiar con esto. Y piensen en la desesperación que eso podría causarle a una persona. No había nada humanamente posible que se pudiera hacer, algo que pudiera remover la lepra. De hecho, las 3 ocasiones que tenemos en el Antiguo Testamento en que se nos habla de una sanidad de la lepra o algo similar, es Dios el que lo hace. Y les voy a dar esos 3 ejemplos. En primer lugar, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo y el Señor se presenta a él para decirle que va a liberar a su pueblo, después de esa señal con el báculo que tenía Moisés, que se convierte en serpiente, y Moisés lo toma y se vuelve a hacer el palo, el Señor le dice, mete tu mano en tu seno. Y Moisés lo hace, y al sacarla se nos dice que estaba blanca como la nieve, estaba leprosa. Y le dice el Señor, vuelve a meter tu mano, la vuelve a meter y la saca, y ya no está leprosa. ¿Quién es el que está haciendo eso? Es Dios. En el Antiguo Testamento tenemos otra ocasión con María, que después de murmurar junto con Aarón en contra de su hermano Moisés, el Señor dice que esto no iba a quedar sin consecuencias, y de repente le brota la lepra a María. Es expulsada del campamento por unos días, pero después de la intercesión de Moisés, María queda limpia y puede regresar al campamento. Y la otra ocasión que tenemos fue con el rey sirio, Naamán, cuando él, escuchando de una mujer que había habitado con el pueblo de Israel, le dice al rey que había un profeta que podía sanar la lepra. Y el rey le dice a Naamán que vaya para allá, vaya a buscarlo. Y vean por favor 2 de Reyes 5:7. 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 7. Cuando el rey de Israel lee las cartas que incluyen esa petición para que Naamán se presente al profeta y que sea sanado de su lepra, nos dice el versículo 7, 2 de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey dijo, solamente quieren hacer batalla conmigo y por eso me mandan a este hombre leproso, como si yo tuviera el poder de Dios para poder limpiar a este hombre. ¿Qué es lo que está reconociendo el rey? Que
que solamente Dios puede quitar la lepra. Por lo tanto, la persona inmunda, como hemos visto, estaría alejada de su comunidad, rezagada, sola, y sobre todo no podría participar de las cosas santas, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas. Y con esto nos damos cuenta de que el encuentro de Jesús con el leproso tenía gran importancia. Y la pregunta de por medio es, si el Señor había demostrado esas sanidades, como lo habíamos visto antes en el Evangelio, se había expulsado a un demonio, si tenía el poder para llamar a las almas de los hombres, ¿acaso también tenía el poder Jesús para limpiar la impureza ritual? Algo que solamente Dios en el Antiguo Testamento podía hacer. La respuesta es sí. Y así lo creía el leproso. Porque vean lo que él le dijo. Vino a él un leproso, nos dice el versículo 40, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Noten eso, primero la forma en la que se acerca, rogándole, hincada la rodilla, está reconociendo su dependencia, pero vean la petición, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se dan cuenta de lo que está implicando allí? Sus palabras son impresionantes. Él está diciendo, Jesús, yo sé que tienes el poder para limpiarme. Yo sé que puedes hacer esto. Pero la pregunta es, ¿quieres hacerlo? El leproso estaba convencido del poder que tenía el Señor para limpiarlo. Pero la pregunta es, ¿estaba dispuesto Jesús a hacerlo? ¿Acaso, hermanos, el poder del reino venía con una misericordia que se pudiera manifestar también para con un hombre inmundo como este leproso? Solo Dios mismo podía limpiarme. Pero este hombre le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y aunque no es el punto de nuestro pasaje, no puedo dejar de decir que a manera de aplicación, los pecadores deberían unirse a la convicción y las palabras del leproso, en el sentido en que la pregunta no es si Jesús puede perdonarte. Jesús puede perdonarte. La pregunta y las palabras con las que deberías acercarte a Él son, Señor, ¿quieres perdonarme? La pregunta es si Él quiere. El poder de Jesús no tiene igual, pero la pregunta es, ¿se compadecería el Señor de un miserable leproso como este? ¿Cuál era la disposición de Jesús para con las personas impuras? Marcos nos lo demuestra con esta sección, porque en el versículo 41 se nos dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esto es sorprendente por varias razones. En primer lugar, nos sorprende la compasión del Señor por este hombre enfermo e inmundo. Comenzamos a ver en el Evangelio según Marcos no solo la autoridad y el poder de Jesús, no solo la manera en que el reino de Dios ha venido a este mundo, sino también la compasión del Salvador. Que Él se identifica con las personas más inesperadas. Y vamos a seguir viendo eso en el Evangelio, que se acerca a los más inesperados, a los más pobres, a los más miserables, a los más rezagados, a los inmundos como este leproso. Por eso Jesús va a decir más adelante en este Evangelio que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al hacer esto, su propósito era renovar por entero la humanidad. Aunque la impureza no era pecado en sí misma, la impureza hacía recordar que el pecado había traído enormes estragos en la humanidad, incluyendo la enfermedad, y por la enfermedad, la impureza de este hombre. Pero la compasión de Jesús, unida a su poder y autoridad, es algo que lo cambia todo. En segundo lugar,
nos sorprende el hecho de que lo haya tocado con la mano. De hecho, el verbo que tenemos allí es en realidad un participio. Cuando dice extendió la mano, extendiendo la mano, la atención aquí está en el verbo le tocó. Le tocó. ¿Y por qué el énfasis en eso? Porque, hermanos, esto contrasta lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Nadie podría acercarse a esta persona. Al contrario, esta persona tendría que gritar inmundo, inmundo, para que los que estaban alrededor estuvieran advertidos y dijeran, no nos vamos a acercar. Pero Jesús hace algo que pareciera que va a contravenir las instrucciones en Levítico. Y en lugar de alejarse, se acerca y lo toca. Y creo que podemos decir que es probable que ese hombre hubiera pasado un tiempo considerable sin tener un contacto de esta naturaleza, que alguien pusiera su mano sobre él. Y este es el momento en el que pensaríamos, ¿y qué es lo que está pasando? Si Jesús no se está contaminando, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? El Señor le dice, quiero ser limpio. A menudo en los evangelios vamos a encontrar esto, que en las sanidades el Señor extiende su mano y toca a las personas. ¿Qué es lo que está pasando? O lo que estaba pasando en ese momento. No es que el Señor se contamine al tocar. Está ocurriendo lo contrario. O sea, en otras palabras, la mano de Jesús es capaz de traer pureza, de limpiar, de remover la impureza ritual, de restaurar la condición humana o la naturaleza. Su mano unida a estas palabras, quiero ser limpio, trajo una sanidad completa a este hombre. Y así que él hubo hablado, nos dice el Evangelio, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lo que en el Antiguo Testamento solo podía hacer Dios mismo, esto fue lo que hace Jesús con sus palabras. Quiero, sé limpio. Y de hecho, sé limpio es un verbo en el modo imperativo. ¿Qué nos está diciendo? Jesús no está haciendo una oración ahí, hermanos. Jesús no está invocando al Padre para decir, Padre, te ruego que limpies a este leproso. Jesús no está haciendo ningún ritual, ninguna cosa, ninguna otra cosa. Está hablando y está mandando que la naturaleza de esta enfermedad sea removida, la fuente de esa contaminación se quite y este hombre quede limpio. ¿Cuál es la lección? Jesús tiene poder sobre la impureza ritual. Jesús puede restaurar el cuerpo a su condición y permitir que este hombre pudiera reintegrarse otra vez en la comunidad y pudiera participar de las cosas santas. En lugar de que el Señor se contaminara, el leproso quedó limpio. El santo de Dios limpió al leproso. La presencia y las palabras de Jesús tenían un poder purificador. Ya nos lo había demostrado el Señor al expulsar al demonio, que es llamado un espíritu inmundo. El Señor estaba limpiando esta tierra, pero también lo hace limpiando a este hombre con esa fuente de impureza. Esto debería recordar a los pecadores que Jesús puede. Eso es algo que deberíamos reconocer ya todos, pero deberíamos agregar a eso: Jesús quiere, Jesús tiene compasión. Cuando alguien se acerca confesando su necesidad al Señor e invocando su nombre, puede tener la seguridad de que no será defraudado. Eso es lo que hace que el pecador que escucha el Evangelio y no se acerque, lo haga tan culpable. Porque el Evangelio nos dice que Jesús puede y Jesús quiere tener compasión de los que se acercan a Él. ¿Quién es el culpable entonces? Cuando alguien no se acerca a Dios, es el pecador que quiere permanecer en su estado,
que quiere permanecer en su pecado, aun cuando escucha la oferta del Salvador. El profeta Zacarías, en el capítulo 13, nos dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y eso es lo que encontramos en el Señor Jesucristo, una fuente de purificación del pecado y de la inmundicia. Nadie más tiene el poder para hacer esto. Al instante, la lepra se fue de aquel, nos dice Marcos, y quedó limpio. Tan rápido, hermanos, podemos decir como cuando Moisés metió la mano en su seno y la sacó. Estaba limpia. Su piel se había vuelto a la normalidad. ¿Qué clase de poder es ese? Pero además hay que agregar, es poder que obra a favor del pecador, poder que obra a favor de los miserables, poder que obra a favor de los inmundos. Con eso vemos la sanidad del leproso. Pero el Señor le da, además, en segundo lugar, una instrucción. Hay una indicación aquí. Y eso está en el versículo 43 y 44, una doble instrucción. Versículo 43 nos dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. El Señor le encarga rigurosamente que no diga nada a nadie. Y la pregunta es: ¿por qué? Si este encuentro revela algo tan importante, ¿por qué no darlo a conocer a todos? La clave para entender esto es recordar que los milagros del Señor no son un fin en sí mismos. Los milagros eran un medio para demostrar quién era Jesús y qué venía a hacer. Había el peligro, hermanos, de que las personas malentendieran el ministerio de Cristo. Y vemos eso en los evangelios. En Juan capítulo 6, las multitudes están buscando al Señor y el Señor los confronta y les dice: ustedes me están buscando porque les di a comer pan, no por lo que están entendiendo, por las señales que les demuestro, o sea, lo que las señales decían, sino que solamente querían el beneficio. Y por eso Jesús, hermanos, se tomó el cuidado de indicarle a este hombre, para que él pudiera aprender la lección, que lo sorprendente no era necesariamente el milagro, sino el que estaba delante de él. Era algo para que reconociera su identidad. Y esa es la forma en que funcionan los milagros. ¿Qué queremos? ¿Los milagros del Señor o queremos al Señor que hace los milagros? Hay una gran diferencia en eso. Y por eso nos dice el pasaje que Él le encarga rigurosamente: no digas nada a nadie. Porque el ministerio del Señor, hermanos, no era venir a hacer milagros como tal. Los milagros iban a ser un vehículo, un medio para demostrar quién era y lo que Él venía a hacer. Jesús estaba preocupado por esto, que la gente entendiera bien quién era y cuál era su misión. Y si todos se enteraban de su poder y lo buscaban con una mala intención, eso iba a ser algo que iba a estorbar su ministerio. Pero si la instrucción incluía un silencio de este milagro, también incluía una oportunidad para dar testimonio, porque nos dice el Señor: para testimonio a ellos, a los sacerdotes. Vimos en Levítico 13, los sacerdotes aparecen en esa instrucción, y los sacerdotes son los que declaran a una persona limpia o inmunda. ¿Qué iba a pasar entonces si este leproso iba a los sacerdotes? Los sacerdotes naturalmente le iban a preguntar: oye, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que quedaste limpio? Sería una pregunta natural. Y este hombre tendría oportunidad de contarles. Acudir al sacerdote en ese momento, además, hubiera permitido que esta persona se reinsertara a la sociedad con confianza. El sacerdote iba a decir: esta persona ya está limpia, puede volver a la comunidad, puede volver a participar en las actividades de culto, etc.
Y aunque no hay evidencia de que el leproso siguiera esta instrucción, creo que no sería descabellado imaginar cómo hubiera sido una conversación así. Esto lo digo con reverencia, hermanos, con el propósito de que pensemos más en las implicaciones de ese encuentro. Voy a inventar una conversación. Llega el leproso delante del sacerdote y dice estas palabras: me presento ante usted, habiendo sido yo un leproso, para que me examine y me diga si he quedado limpio de mi lepra. A lo que el sacerdote responde: sí, te recuerdo bien. Yo mismo te declaré inmundo hace tiempo atrás. ¿Crees que Dios te ha librado de tu enfermedad? Estoy convencido de ello, diría el leproso. Pero juzgue por usted mismo, pues es a los sacerdotes a los que les corresponde declarar esto. El sacerdote entonces procedería a examinar al hombre. Hijo mío, veo que no hay ya ninguna llaga. Tu carne está limpia, pero dime, ¿cómo es que ha pasado esto? Es algo que no sé si puedo declarar, diría el leproso, pero puedo decir que ha sido algo milagroso. Pero ¿por qué no habrías de decírmelo? Tú sabes que llevamos años sin recibir más palabras de parte de Dios. Te conjuro por Dios que me lo digas. Mire, quizá le parezca algo increíble, pero conocí a un hombre, se llama Jesús y es de Nazaret. Yo escuché que él había hecho milagros y pensé que quizás tendría compasión de mí. ¿A qué te refieres? Tú sabes que nadie puede limpiar la lepra sino solamente Dios. El único otro caso que tenemos fue con Eliseo y Naamán, pero Naamán se sumergió en el Jordán. ¿Te has sumergido tú también en el río? No, Señor, sino que Jesús me tocó. ¿Te tocó? Sí, me tocó. Y me dijo, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de mí. Él me dijo que viniera a ustedes y presentara lo que mandó Moisés. Estoy atónito. ¿Quién es ese hombre? ¿Y cómo pudo limpiarte? Hermanos, aunque es una conversación ficticia, mi punto es este. ¿Cuál sería el impacto de ver que Jesús tenía el poder para limpiar la impureza ritual? Y el Señor quería que los sacerdotes se enteraran de esto, porque los sacerdotes, al conocer el Antiguo Testamento, dirían, este no es un hombre cualquiera, este tiene que ser el Mesías. Presento este ejemplo entonces para que podamos pensar más lo que aconteció aquel día cuando el Señor dijo, quiero ser limpio. Pero terminemos con la respuesta del leproso en el versículo 45. Este es el tercer punto. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre desobedeció lo que el Señor dijo y comenzó a publicarlo por todas partes. Esto ocasionó que Jesús ya no pudiera entrar de forma abierta a la ciudad. Y por eso vemos, hermanos, el cuidado con el que Jesús le encarga rigurosamente para que su ministerio no vaya a ser malentendido. De nuevo, el Señor no estaba buscando fama por medio de sus milagros. Los milagros eran un medio para revelar quién era Jesús y qué venía a hacer. No sabemos más allá de lo que tenemos aquí, qué fue lo que pasó con este leproso, pero algo es claro. Este evento es muy importante porque nos revela que Jesús tenía la autoridad y el poder para limpiar a los inmundos y concederles que pudieran reinsertarse a la comunidad y a la adoración colectiva. Jesús tenía poder para renovar la creación y vencer los efectos de la caída. Y eso, hermanos, esa lección que aprendemos en este pasaje puede extenderse si pensamos en el poder y la autoridad del Señor a muchos ámbitos, a muchas cosas en esta vida. Quiera Dios entonces que los que están aquí y no han conocido la limpieza espiritual que Cristo trae por medio de su cruz, puedan recibirlo uniéndose a esas palabras del leproso, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Recuerden que Apocalipsis nos dice que en la nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda. Y aunque no creo que la impureza ritual siga hasta el día de hoy, creo que es el lenguaje que nos dice que todos necesitamos esa fuente de purificación del pecado y de la inmundicia de la que habló Zacarías, que es a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, contemplemos ahora su poder, orando que el Señor nos conceda de su bendición al participar también de la cena.